Somos Aguas Cordobesas, somos desarrollo, somos crecimiento, somos sustentabilidad, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Bienvenidos al podcast de Aguas Cordobesas. Un espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. En este episodio continuamos hablando de la historia del agua, principalmente de los primeros años del agua en la ciudad. Prepárate para descubrirla juntos. Hola Toti, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola Nati, aquí estoy, potabilizado. Me parece espectacular. Hoy tenemos que fluir como el agua. Totalmente. A ver, ¿sí? ¿Qué me tenés para hoy? Prepárate. La bebieron, la guardaron, la atesoraron y hasta se refrescaron e higienizaron gracias a ella. En todos los casos, el agua ya estaba allí cuando llegaron los primeros españoles. Una maravilla natural que se les presentó generosa, saludable y transparente. Jerónimo Luis de Cabrera clavó la pica a orillas del río Suquía para fundar la ciudad de Córdoba. Lo hizo allí donde el sentido común y la supervivencia lo indicaban, en la parte más alta de la barranca que es hoy Barrio Yapeyú. Esa fue la primera etapa. Desde allí se accedía al agua del río y se tenía una visión panorámica de todo el escenario cordobés. Esto, Nati, por las dudas que los nativos u otros exploradores foráneos se aparecieran. O sea, era como una mira. Sí, tal cual. Era como una panorámica para controlar y para chequear. Nada de eso ocurrió. Entonces, al crecer el asentamiento, se hizo imperioso contar con mayor cantidad de agua. Vos sabés que me acuerdo de algo, ¿no? Porque todavía hoy se escucha decir que Córdoba fue fundada en un pozo, en una especie de plato sopero, según la gráfica expresión de muchos de sus habitantes, ¿no? Mirá. Porque efectivamente, si te pones a ver, se encuentra en una hondonada, lo que la puso a merced de numerosas inundaciones que quedaron en el registro de la historia y que fueron generadas por dos cursos de agua que la atraviesan, el río Suquía y la Cañada. Exactamente. Las crecidas de los ríos se convertían en un problema frecuente. Las lluvias constantes en las zonas serranas traían un flujo generoso de agua que complicaba la vida de los habitantes. El historiador Efraín U. Bischoff afirma que se realizó una mudanza a la otra orilla el 11 de julio de 1577, aunque señala que la nueva traza de la población ya se había ordenado un año antes. Y te cuento un detalle, una perlita. Bischoff precisa que, como existía vacilación entre los miembros del cabildo para ejecutar el traslado, el capitán Antón Berrú se presentó en la reunión en nombre del gobernador, arrebató el libro de actas y arrancó con violencia la hoja donde estaba dibujado el plano hecho por Cabrera. Al día siguiente, los vecinos contemplaron el traslado al emplazamiento en la orilla opuesta al río. Y así comenzaba la vida definitiva de Córdoba. Eso lo apunta nuestro historiador, nombrado como ciudadano ilustre de la ciudad por la municipalidad y doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. O sea que no lo vamos a contradecir. Esto trajo que la recién fundada ciudad, luego de 4 años de mirar desde arriba a su río, se acomodaba ahora con mucha lógica para su momento en un sitio en que la misma ley de gravedad le garantizaba una mejor distribución y sustento del agua. Desde aquellos primeros 40 o 50 hombres que se cruzaron al otro lado del río en 1577 para establecer la ciudad en la zona baja, y hasta 1760, la población se multiplicó varias veces y llegó a las 14.000 personas, según el informe del Cabildo de Córdoba al rey elaborado ese año. Ya por entonces comenzaron a registrarse inconvenientes con el abastecimiento de agua a los vecinos. Eran muchos. El número de habitantes había aumentado y, como pasó en la mayoría de las ciudades del mundo, el crecimiento poblacional trajo consigo algunos problemas para resolver. ¿Cómo llegaba el agua hasta las viviendas? Esa era una buena pregunta. Lo hacía a través de los aguateros, que cobraban por su servicio, o por el esfuerzo de los criados que la buscaban desde el Suquía para asistir a la familia donde eran servidumbre. En la plaza ni siquiera había una pila, como se decía por entonces a las fuentes que muchas ciudades tenían para proveer del vital elemento a sus pobladores. No había, y por eso aumenta la importancia del rol de los aguateros. ¿Sí? Antes de llegar a distribuirse por cañería, el agua en Córdoba era transportada por aguateros.
Personas que caminaban entre 10 y 15 kilómetros diarios para obtener agua para las familias pudientes y los conventos de aquellos años. ¿Qué hubiera sido de los habitantes de la colonia si no hubieran contado con este servicio para la vida diaria? La pregunta es que, ¿cómo se organizaban, no? O sea, porque debía ser una tarea que llevaba su tiempo y una logística. Y sí, dicen que partían a la madrugada, caminando o en sus mulas, con frío o con calor. Y llegaban a las costas del Suquía para llenar las barricas de agua. Muchas familias dependían del esfuerzo de estos trabajadores, ¿no? Y me pregunto, ¿en qué época apareció algo parecido a una obra de distribución de agua? Porque hasta ahora solamente era hecho por personas el traslado del líquido. Sí, lo que dicen los registros, Nati, es que la primera obra de distribución del recurso se remonta al año 1592, cuando se construyó una contrasequía en lo que hoy es la avenida General Paz, Vélez Arfiel. Su función era derivar el agua del Suquía, ampliando la calle, que pasó a identificarse como la calle ancha de Santo Domingo, denominación que algunos memoriosos todavía utilizan. El conducto dejó de funcionar a fines del siglo XVIII, debido a fuertes crecidas que colapsaron el sistema. O sea que de nuevo la gente tuvo que ir a buscar agua directamente del río sin tener idea de cuán contaminada podía estar. Se repetía la historia de las grandes ciudades del mundo construidas a la vera de un río cuando crecían poblacionalmente. Londres, París, Roma, aparecían idénticos problemas. Bueno, lo que se sabe en relación a este tema es que la primera obra grande, una obra de magnitud, llegaría recién con la creación del Virreinato del Río de la Plata por exigencia de los mismos habitantes. No se podía vivir de esa forma. Sí, estaban destinadas a asegurar la provisión de agua a la población por la sequía municipal, que iba desde el río Suquía hasta el actual Paseo Sobremonte. La obra fue financiada por los conventos, los monasterios y el dinero proveniente de los diezmos. ¿Sabes lo que pienso? ¿Cuál debió ser la reacción, ¿no?, de los vecinos frente a una obra que cambió la fisonomía de la ciudad? Sí, mirá, fue una reacción altamente positiva. La obra fue construida durante la década de 1780, cuando era gobernador intendente el marqués Rafael de Sobremonte y Núñez, quien luego sería nombrado como noveno virrey del Río de la Plata. Lo importante acá, si vamos al tema del agua, es que esa enorme sequía y sus derivados sirvieron a la ciudad casi por un siglo, Nati. Wow. Hasta que se reglamentó su distribución en 1860, cuando el país ya tenía su constitución y la ciudad contaba con, escuchá, 34.458 habitantes. O sea, re poquitos. Sí, pero bueno, más allá de toda infraestructura y de lo que se haya hecho y contrastando con lo que pasa en la actualidad, el agua del Suquía, si te pones a pensar, seguía siendo poco apta para el consumo. Y claro, sí, porque era tomada por un canal sin revestimiento y pasaba solamente por rudimentarios filtros de arena, insuficientes para frenar los desechos de los saladeros, los restos de jabón de los lavaderos de ropa a las orillas del río, los residuos domiciliarios y desperdicios originarios en mataderos. Esta contaminación trajo aparejada la aparición de epidemias como el cólera y la difteria. Bueno, en conclusión, debía ser imperiosa la llegada de nuevas obras para el agua en la ciudad. Sí, mirá, la primera obra de agua corriente por cañería se remonta a fines del siglo XIX recién, cuando Esteban Dumesnil se encargó de dirigir la obra para cubrir un radio de 150 cuadras. El Suquía siguió siendo la fuente. Fue inaugurada en 1882 y el agua se purificaba mediante 6 filtros de arena o carbón de leña y se llevaba a un depósito de 4.000 metros cúbicos, ubicado en la loma oeste de la calle de Anfunes, en Barrio Alberdi, y desde allí un caño maestro de distribución la reenviaba al centro. Córdoba no tiene tajamares, pero tiene 2 cursos de agua, irregulares y diferentes entre sí, que son íconos de la ciudad y que son La Cañada y el río Suquía, y me pongo de pie para nombrarlos. Ambos cursos de agua contribuyeron a crear un paisaje distintivo, ya que quebraron la cuadrícula para crear sinuosas calles y construcciones con ángulos extravagantes que acompañan sus cauces. Bueno, sí, los que vienen a Córdoba se pierden, normalmente por nuestra forma de ciudad, que por otro lado es encantadora y maravillosa. O sea que el agua incluso diseñó una ciudad especial. Esta ruptura con el diseño geométrico de una ciudad embelleció el recorrido urbano. La Cañada tiene una historia que hasta hace poco los cordobeses no conocían
Es así, Nati, porque cuando hablamos de la Cañada, por ejemplo, la mayoría pensamos en el encauzamiento de unos 3 kilómetros de arroyo que iba desde la calle Tronador hasta Humberto Primo. Sí, un hilo que atraviesa la ciudad de sur a norte y se fundía en el río Suquía, del que ya tanto hablamos, ¿no? Ujú. Pero más adelante, con los desarrollos urbanísticos de zona sur, se recuperó buena parte del recorrido y su entorno natural. El arroyo La Cañada tiene 28 kilómetros de recorrido total, Nati. ¿28 kilómetros de largo tiene la Cañada? Exacto, ni más ni menos. Nace cerca de Valle de Parabachasca, en el espejo de agua La Lagunilla. Hasta inicio del siglo XX, este arroyo era, en los hechos, el límite occidental de la ciudad de Córdoba. En tiempos normales se trataba de un cauce manso, pero en épocas de lluvias torrenciales se transformaba en un río violento que en muchas ocasiones arrasaba con las viviendas e incluso cobrándose vidas humanas. Y tras una importante crecida en 1671, el gobernador Ángel de Peredo ordenó la construcción de murallones de canto rodado soldados con cal. Listo, solucionamos el problema. Nace así el conocido Calicanto. Aún se conserva un fragmento, que está en la plazoleta de la intersección entre Boulevard San Juan, Belgrano y Cañada. La última gran crecida ocurrió el 15 de enero de 1939, cuando el agua anegó las calles hasta Plaza San Martín, arrasando con pavimento, ómnibus, muebles y animales. A raíz de esta catástrofe, las autoridades decidieron finalmente construir el encauzamiento de la Cañada, tal como se conoce en la actualidad. Se trataba de una obra ambiciosa, de gran envergadura. Demandaba la ejecución, la forestación, la luminaria y el estudio de desagües pluviales de gran importancia para evitar las famosas inundaciones de Córdoba. A esto se agrega la fila inicial de algarrobos que bordeaba el cauce, sumado a los 375 ejemplares de tipas, ¿viste esas tipas blancas que fueron plantadas en la primavera de 1948? Había sido. Y que hoy siguen asombrando a quienes circulan a su lado. Y bueno, y todo ello, pensemos que completó, tal vez sin querer, uno de los paisajes más representativos de la ciudad. ¿Qué pasó con el Suquía? El río Suquía tiene otras características, Nati. Nace en el cordón montañoso de las Sierras Chicas y con sus aguas dulces recorre la provincia de norte a sur, extendiéndose a lo largo de 200 kilómetros. En la primera escala se encuentra con el río Yuspe proveniente de los Gigantes y juntos le dan vida al río Cosquín, que luego empalma con otros arroyos. En su viaje hacia la ciudad, al sur del Valle de Punilla, se abrazan al San Antonio emergente de las altas cumbres. Y hoy, todos esos cursos se vuelcan en el lago San Roque, desde donde nace nuevamente nuestro río Suquía. A la altura de La Calera, se despide de las sierras y continúa su marcha para penetrar en la llanura urbana de la ciudad, donde su caudal se hace más pequeño, modesto y manso. Pero en épocas de lluvia es un gigante bravío que da cuenta de su gran poder. El río Suquía fue savia vital para la ciudad. Lo fue para los comechingones que habitaban el lugar antes y lo siguió siendo hasta nuestros días, ya que de su curso se toma el agua que alimenta la planta potabilizadora de su nombre y desde la cual se distribuye a más del 70% de las viviendas, comercios e industrias de la ciudad. La Cañada y el río Suquía han sido fundamentales para el crecimiento y la transformación de Córdoba en una de las metrópolis más importantes del país. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque el agua siempre fue parte de nuestras vidas. Escuchaste otro episodio de La Historia del Agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.